En una ciudad donde todos corren, alguien tiene que pararse a decir la verdad. Aquí comienza Aunque Pique. Las cosas como son. Buen día, buenas tardes y buenas noches a mis queridas cambitas, conumisitas, chapaquitas, collitas y a todas aquellas mujeres que nos están escuchando por Radio Transmundial y nos ven por nuestras redes sociales de Aunque Pique o Transmundial. Bueno, les cuento que hoy día tenemos un tema muy interesante, un tema que nos va a hacer reflexionar. La neurodivergencia unió a mi familia. Tenemos presente a la doctora Claudia Barrero. Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Encantada de poder venir ahora y contarte un poquito de mi historia. Claudita, sabemos que tú eres doctora. Sí. Y que sos esposa y tienes 3 niños. Contanos un poquito de ti. De profesión médico, soy esposa y soy mamá de 3 niños. ¿Edades? De 13, 8 y 5 añitos. La adolescencia, ¿no? ¿Está fuerte? Está fuerte, está siendo dura porque la mayor es mujercita, entonces estamos ahí aprendiendo juntas también. Qué bien. ¿Cuál es tu comida favorita? El pescado. ¡Wow! Ya, ¿edad? Yo tengo 42 años. No parece. Ah, gracias. Bueno, Claudia, contame, ¿cómo fue tu primer embarazo con la mayor? Bueno, fue muy lindo. Ya había concluido mi carrera. Era un embarazo esperado. Y bueno, todo tranquilo, no tuve ningún inconveniente. Llegó una niña sana, tranquila, con muchas dudas como ser el primer embarazo, con muchas cosas, pero a la vez todo bien, todo lindo, como una maternidad. Lo esperaba como lo quería. ¿Cuántos años de casada tienes ahorita? 10 años. Y el segundo niño, ¿no? Sí, el segundo es niño, él tiene 8 añitos. Un jugadorazo de fútbol. Wow. Que nos tiene loco con la pelota, pero igual un embarazo muy tranquilo, llegó la parejita, muy lindo, la verdad que queriendo hacer cosas que no había hecho con la primera. Hombrecito, ya con una carrera mucho más estable, ya tenía un trabajo propio, un emprendimiento propio. Pudiendo disponer de mi tiempo, cosa con la primera no lo tuve, con la primera todavía seguía haciendo turnos, cosas que implican mi carrera, pero disfrutando la maternidad en su momento. ¿Seguro está ahorita loco con el álbum del Mundial? No, ya enloquecido, ya lo llenó, así que ahora se siente realizado. ¿El papá qué dijo de la parejita? No, está muy contento, él igual comparte la misma emoción del fútbol con su hijo, y a la vez él es papá amoroso, presente y consentidor y ahora celoso con la niña mayor, pero ahí estamos viviendo esa etapa. La escopeta escondida, seguro, ¿no? Más o menos. Bueno, me decías que tienes un niño de 5. ¿Cómo fue con él? Bueno, el embarazo de mi niño de 5 fue muy lindo porque justo, fue difícil a la vez al principio porque estábamos en pandemia. Pero lindo digo en el sentido de que nos tocó en esa etapa que estaba caóticamente el mundo, pero estuve todo el tiempo con mis niños y todo el tiempo en casa. Disfrutando cada minuto de mi embarazo porque estábamos juntos. Entonces, mi esposo trabajó toda la pandemia. Entonces estábamos los 4 en casa, los 3, con el bebé en la barriguita. Y nos mimábamos mucho, estuvimos muy unidos. Fue una etapa muy bonita en ese momento, ¿no? Cuando nació, ¿cómo viviste el nacimiento del último bebé? Todo bien, el embarazo fue muy normal, no tuvimos ninguna complicación, muy normal, algo muy leve. Incluso estaba tan bien, nació a los 9 meses, fue una cesárea programada porque ya los había tenido los anteriores con cesárea, entonces sin complicaciones.
Me decías al inicio detrás del cámara que a los 3 meses viste una complicación. Con Gael, sí. Gael fue... Bueno, yo tengo una página que se llama La Sonrisa de Gael, así que muchos se identifican, si lo pueden ver o me conocen, saben que Gael refleja un nombre muy, muy fuerte en la comunidad que nosotros manejamos dentro de las mamis. Así que Gael, a los 3 meses, yo noté que todavía le costaba sostener su cabecita, que si lo ponía boca abajo, él le costaba rodar. Entonces asistimos al pediatra y el pediatra me dijo que es normal, que cada niño tiene su desarrollo, que esto es cierto también. Pero, no sé, mi instinto materno, ser médico, ser mamá ya del tercero, me llevó a indagar un poquito más. Tenía algo, o sea, ese instinto materno realmente yo soy fiel y digo que existe. Porque contra viento y marea mi pediatra me decía, no, está tranquila, todo está bien, ahorita no se expongan, ¿no? Estamos saliendo de la pandemia, estábamos en una ola, todavía no habían las vacunas, Ajá. Entonces, no, pero yo seguí indagando, entonces contactamos a un neuropediatra y bueno, él me dijo, para que estés tranquila, hagamos una resonancia magnética. Ahí fue el primer choque con mi esposo, ¿no? Porque él me dijo sedarlo al bebé, anestesia general, estiré 3 meses. Mis colegas me decían, no, yo creo que no, pero no sé, yo siento que estaba tan firme con que quería hacerlo, que al final lo hicimos y ahí obtuvimos el primer diagnóstico con Gael, que es síndrome de Joubert. Decías síndrome de Joubert. ¿Qué significa o a qué se trata el síndrome? El síndrome de Joubert es una patología genética, es un síndrome genético, tiene múltiples afectaciones. En este caso se identificó porque tiene una malformación a nivel del cerebelo que se encuentra en el cerebro y esto hace que él tenga un desarrollo totalmente diferente. Que se fue ya estudiando más adelante a profundidad. Al ser un síndrome tiene complicaciones en diferentes órganos de él, pero por el momento esa era la primera llegada al diagnóstico. ¿Cómo tomaste el diagnóstico vos? El momento 1 no me acuerdo. Creo que fue un algo que decía, sabía que algo pasaba, pero a la vez ¿Tenías la esperanza de que no? tenía la esperanza que no. Había, como todo, me refugié muchísimo en Dios, creyendo que no, pero en el fondo sabía que algo pasaba, entonces me perdí en el diagnóstico, la verdad no lo negué, no aceptaba, pero fue muy corto, ¿no? Me encerré con él, lloré mucho. Mi esposo me dio mi espacio, él entró en un proceso de negación también. Vamos a ver otros médicos, vamos a ver otras opiniones, vamos a llevarlo acá, vamos a llevarlo allá, o sea, dentro de lo que podíamos ver. Y bueno, entramos en esa etapa, ¿no? Tu esposo me decía que también es doctor. Él es biomédico. Biomédico. Biomédico es una rama de la ciencia de la salud, pero se encarga de todo lo que es equipamiento médico. ¿Y cuándo reaccionaste? Cuando más o menos a las 2 semanas ya de ver un profesional acá en Santa Cruz me dijo que era un síndrome tan raro, es el único niño diagnosticado acá en Bolivia, que justamente no habían tenido esa experiencia de poder ver otros niños y entonces cuando me dijeron que sea lo que Dios quiera, porque probablemente él sea un niño vegetal y que no haga nada y que esperemos a ver qué pasa, ahí fue donde me activé. Yo dije no. Mi hijo no va a pasar esto. Mi hijo no es que dije no va a pasar, pero dije no me voy a quedar tranquila, no voy a quedarme con los brazos cruzados a esperar que no pase nada, sino voy a empezar a ayudarlo. ¿Cuál es la primera dificultad que noto ahora en Gael? El tema que le faltaba fuerza, ¿no? Él tiene hipotonía, que son la debilidad a nivel muscular. Entonces,
empecemos con fisioterapia. Entonces, fuimos a una especialista en fisioterapia, que da fisioterapia pediátrica, y empezamos las sesiones con ella 2 veces por semana. Así que ahí empezó este mundo de las terapias para nosotros. Entonces él, cuando empieza las terapias, ¿ya ha debido tener 1 añito? No, 3 meses. 3 meses. Wow. Ya. 4 meses, ya 4 iniciando meses. los 4 Ya. meses. ¿Cómo logró tu esposo reaccionar? Es un proceso, no hay un momento donde uno hace un clic y dice, me tengo que poner las pilas o algo. Igual yo, es un sube y baja constante. Ahora él tiene 5 años y sigue habiendo sube y baja de días hermosos y días caóticos. Entonces creo que en su momento el haber tenido ese instinto materno tan fuerte en mí, de haberle dicho yo quiero hacerlo, y haber salido el diagnóstico, fue como que, bueno, te voy a apoyar. ¿Cuándo se enteran que tiene autismo? El autismo llega a los 3 años. El autismo llega a los 3 años en un control que estábamos realizando en la Argentina, donde él empezó a tener comportamientos totalmente diferentes a los que tenía antes. Y nos tocaba un control allá porque, bueno, el síndrome de Joubert afecta, sí hay la malformación del cerebro, pero también afecta el hígado, los ojos, el riñón. Entonces tenemos que 1 vez al año hacerle un control general. Así que eso lo hacemos acá en Bolivia. Pero en esa época todavía estábamos en proceso de ver si estaba algo afectado y poder ayudarlo. Entonces fuimos a la Argentina y este comportamiento inusual que él estaba teniendo, no te miraba a los ojos, se autolesionaba, él es no hablante, entonces tampoco podríamos saber qué pasaba. Nos llevó a empezar un nuevo proceso de diagnóstico, y en este caso fue autismo severo o con nivel de apoyo 3. ¿Cómo tomaron esto tu esposo y tú? ¿Otra vez? Yo creo que para esto ya estaba más preparada, que ya es algo que te comentaba antes. Desde el momento que yo recibí el diagnóstico, empecé a leer todo lo que refiere al síndrome de Joubert. Entonces, dentro de las posibilidades había que esté afectado al nivel cognitivo, que es lo que afecta el autismo, y que podría estar correlacionado más adelante. Entonces yo venía como que preparada bueno, podría ser esta opción también, porque uno nunca está preparado para lo que pueda suceder, ¿no? Como papás, ustedes estuvieron unidos, ¿no? Sí. ¿Cómo afectó a su vida de pareja? Bueno, afectó muchísimo, ¿no? Seguimos unidos, somos una familia estable, pero sí tuvimos que equilibrar nuestros roles, porque yo me aferré y me dediqué mucho a ayudar a Gael, y él le tocó el rol de cuidar mucho a los otros 2 niños, y también ellos no entendían la situación, eran chiquitos y también no podían ellos cambiar su vida como la cambiamos nosotros. Me dices, la niña ahora tiene 13 y tu niño, el del 8. medio, 8. ¿Cómo reaccionó tu hija al enterarse y al crecer con Gael así? Él era chiquita al principio, ¿no? Entonces ella me decía, mi hermanito tiene síndrome de Down. Entonces, bueno, le explicaba, yo le comento todo, y ella indagó un poco lo que era, y a todos le decía, mi hermanito tiene síndrome de Down. Entonces ella lo fue llevando así, en el colegio igual, y bueno, ya ahora es embajadora número 1 de su hermano. Ahora ella es la precursora de que no hagan bullying, de que está pendiente del tema del autismo, sabe muchísimo, me ayuda con muchas cosas, con sus crisis, lo entiende, tenemos esa misma conexión, pero ha pasado mucho tiempo y me he encargado de que ella también comprenda lo que es la neurodivergencia, porque eso es muy importante. Los miembros de la familia tienen que comprender, a diferencia del medio, del que tiene 8, que él todavía no lo asimila,
y le estoy dando su tiempo, tampoco lo puedo obligar a que él, porque a mí tampoco nadie me obligó, entonces él tiene su tiempo, él sabe que su hermano tiene una discapacidad, porque él tiene una discapacidad, no por el autismo en sí, sino por lo que conlleva el síndrome. Y aunque también ahora por el autismo, por ser severo, pero él sabe, ¿no? Él sabe y, bueno, también comprende a su hermano. Ahí vamos batallando. Me dijiste que tú estudiaste, te especializaste en un área para poder ser apoyo para tu hijo, ¿no? Sí, yo soy cirujana de profesión, pero dejé la cirugía estética, que era mi carrera, mi emprendimiento, lo que ejercía hasta unos meses después que nació Gael. Y cuando ya está en proceso del diagnóstico, obviamente yo tenía que trabajar, tenía que ayudar a mi esposo con las terapias, con los gastos y todo lo que se me venía. Pero tuvo un paro, ¿no? O sea, como que, bueno, no puedo hacer todo a la vez, ahora me toca un poco apoyar a mis hijos, entonces dejé mi carrera pausada en su momento y cuando me tocó volver dije ya no quiero. Entonces ya yo había estudiado mucho el síndrome como mamá, apoyándome en páginas internacionales porque acá no había mucha información. Y soy nutricionista también, entonces como Gael me dijeron que no podía comer, comía él en un inicio solamente líquidos y luego papilla. Al ser nutricionista empecé a indagar este tema y empecé con una maestría en selectividad alimentaria. Ese fue mi primer estudio. Y luego ya indagué un poco más y bueno, cuando fui avanzando ya terminé la especialidad en trastornos del neurodesarrollo. ¿Cerraste tu clínica? Cerré la clínica, vendimos absolutamente todo y cambiamos de rubro. Una vez cerraste tu clínica, cambiaste de rubro, abriste un centro de apoyo a... Creé Neurosense, que es un centro de neurorehabilitación pediátrica, ahora pediátrica, pero nos estamos extendiendo porque vemos la necesidad infanto-juvenil, incluso estamos con adultos mayores, de lo que es no solamente la neurodivergencia, sino todo lo relacionado a neurología en diferentes áreas y en procesos de diagnóstico y de estudios y de terapias en todo lo que conlleva una neurodivergencia. Yo estaba visualizando tu página de Facebook y hay una imagen que me llamó la atención. Es una mesita de escolares y sus sillitas. Y en cada sillita había una neurodivergencia, TDAH, autismo, TDA, etcétera, ¿no? Esa es la misión del centro. La misión del centro es acompañar. En su momento yo me sentí muy sola, muy, muy sola. Y me hubiera gustado que alguna mamá me hubiera dicho, vamos para adelante, que sí, el camino no es fácil, pero se puede avanzar. Y no es solamente con un tema de dinero en este caso, sino es un tema emocional, porque las mamás primero debemos trabajar en nosotras para poder apoyar a nuestros hijos. ¿Fuiste al psicólogo? Sí fui al psicólogo y continúo. Mi psicóloga está conmigo siempre, bueno, sigue siendo parte de mi vida. Y también en su momento ha apoyado a mis niños cuando les tocaba alguna duda o algo, igual está apoyándonos porque ahora en el centro pues tenemos psicología infantil. ¿Tu esposo? Mi esposo no. Ya. Él no. ¿Qué te parece si hacemos un break? Claro. ¿Ya? Hagamos un break y luego volvemos con más del tema. ¿Qué te motivó a abrir el centro? Sabemos que tu inspiración fue Gael. Claro que sí. Antes de Gael, pues nunca hubiera pensado que iba a tener un centro de neurorehabilitación, no. Eso es algo que recién cuando lo vives, lo experimentas y dices,
que existe una maternidad diferente que en este caso me tocó, que nosotros llamamos maternidad atípica. Y bueno, me motivó Gael a eso porque al tener un síndrome tan raro, ya aumentar el tema del autismo severo, las terapias aumentaban, los costos superaban los ingresos que nosotros teníamos, que en ese momento era mi esposo 100% haciéndose cargo de todo, el tema económico. Entonces, nos tocó una etapa dura en la Argentina, él tuvo una crisis muy fuerte allá, tuvieron que sedarlo y varias cosas, entonces me tuve que quedar un mes. Y conocí mucha gente hermosa allá, mamás muy empáticas, ya me involucré mucho más, otro mundo, como mamá y como médico, porque también los profesionales tenían un trato muy diferente a mí al ser médico, mamá y demás, entonces me enseñaron mucho sobre el síndrome, sobre el autismo, y dentro del hospital empecé a hacer cursos y todo lo que podía hacer. Y le contaba a mi esposo, estoy aprendiendo un montón, estoy cambiando mi vida en este sentido, me siento más motivada con respecto a lo que está sucediendo con Gael, que lo estoy ayudando un poco más. Y bueno, él me dijo, ¿por qué no abrimos un centro acá? ¿Qué necesita Gael ahora? Obviamente siempre va a necesitar fisioterapia. Entonces empezamos con la idea de abrir un centro de fisioterapia para él. Y conocí a una terapeuta ocupacional en la Argentina que me dijo, yo me voy a Bolivia. Wow. Y te abro el centro. Y me quedo porque la situación en la Argentina estaba complicada también en ese momento. Entonces, ella fue una de las precursoras de crear esto, pero vamos más allá porque ya no era solo un centro de fisioterapia, sino era un centro integral. Y así empezamos y cuando volví ya mi esposo tenía el lugar, él estaba ya organizando. Cerramos la etapa completamente de mi anterior trabajo, se vendió absolutamente todo y abrimos este nuevo proyecto. Con esa plata tú lograste abrir, cerrando totalmente, uno claro. Y abriendo otro. Sí, y con que durante todo el tiempo, porque ahora Neurosense tiene 3 años, pero durante un tiempo pausada y demás, pues ya se iba deteriorando todo lo que era el trabajo y íbamos gastando también de ahí, vendiendo los equipos que tenía. Cerré por completo, ¿no? Mi emprendimiento inicial. ¿Te dolió dejar tu emprendimiento inicial? No. Yo tomé la decisión. El momento que quise volver, no era yo. No era yo y mi corazón estaba con mis hijos, mi corazón estaba con Gael. Y por más que mi mente estaba con mis pacientes, con lo que estaba haciendo, con lo que en tantos años había estudiado, ya no era yo. Esa fuerza de mamá, ¿no? Yo creo que de ayudar a mi niño, ¿no? De mamá, de ver que si yo lo ayudaba y lo apoyaba, había resultados. Porque cuando tú enfrentaste esto, no había un centro, no había un especialista aquí en Bolivia que te pueda decir, esto está pasando, esto tienes que hacer, así te tienes que preparar. Claro, no había nada. Pero llegan ángeles en el camino que de alguna u otra manera nos van guiando. Esta vez tocó en un inicio un amigo de mi esposo, que fue que consiguió todo el movimiento para que lo puedan atender en la Argentina, Gael. Entonces llegamos y estaba todo organizado y todo armado y ellos fueron nuestros primeros ángeles en la vida del proceso de Gaelito. ¿Cómo has visto el avance en Gael desde el primer día que tú dijiste, bueno, aquí investigo, estudio, leo, hasta ahora que ya te sientes preparada? Que supongo que sigues estudiando porque es un avance continuo, ¿no? Claro, ahora estoy haciendo una especialidad, actualización en la especialidad en la ciudad de Sucre, aquí a nivel Bolivia. Entonces, esta me está ayudando muchísimo. Estoy conociendo nuevos casos, nuevas cosas acá ya más a nivel nacional. Entonces, pero el cambio que ha tenido Gael, muchos lo llaman milagro, puede ser. Yo siempre he puesto la
en manos de Dios absolutamente todo lo que se podía venir y lo que se puede venir más adelante. Pero ha sido un trabajo de hormiga, ha sido un trabajo de días caóticos, de días de donde decía ya no puedo más, y también ha sido un trabajo de días hermosos. Por ejemplo, los primeros pasos de Gael, cuando la expectativa de que él camine era cero. Hoy camina. Wow. Hoy camina. Él todavía es no hablante, pero entiende todo. Tiene sus desafíos, continúa con mucha medicación. Hay muchas cosas que no me imaginé que lo lograra hacer, pero estamos avanzando y también hay días donde paramos, descansamos, nos tomamos nuestro tiempo o retrocedemos también, pero siempre digo que es para tomar un poco de impulso. La relación de tu esposo con tus hijos, primero con Fernanda, con tu hija de 13, perdón, con tu hija de 13, con tu niño y con Gael. Es maravillosa, él también ha crecido mucho como papá, ¿no? Hemos tenido desafíos como pareja, sí, pero como papá pues le ha tocado también un rol que quizás en algún momento los papás se desligan en algunas cosas y al estar yo lejos, él ha estado ahí presente 100% con los niños, ¿no? Cuando comenzaste a enfrentar esto, ¿te enojaste con Dios? ¿O le cuestionaste? Yo creo que enojo no, pero sí preguntaba mucho por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y eso es lo que me hundía más, ¿no? Cada día yo lloraba, lo veía a mi hijo, dormía con él, lloraba, decía no puedo llorar, le estoy dando de lactar. Ahora más que nunca no puedo dejarle de lactar, él tiene que ser un niño fuerte. Pero el por qué estaba presente. ¿Cómo lograste zafar de salir de ese por qué a Dios? En el primer encuentro que tuve online con una psicóloga que me ayudaron, que fue a través de la iglesia, que me dieron una ayuda psicológica, ella me dijo, este es un proceso de duelo. Y esa palabra me chocó tanto. Dentro mío decía, ¿qué le pasa si mi hijo no está muerto? ¿Por qué duelo? Y pasaron semanas, meses, no me acuerdo, donde realmente me puse a pensar y dije, sí, es duelo. Es un duelo porque yo esperaba un niño y me llegó Gael, ¿no? Entonces empecé la etapa de duelo. Y ahí el por qué empezó a desaparecer. Porque el propósito fue empezar a decir ¿para qué? ¿Para qué llegó Gael a este mundo? ¿Para qué llegó con esta condición? ¿Para qué? Y para enseñarnos qué y ¿para qué? ¿Tu esposo? Él entró en un proceso de negación al principio. Me acuerdo que la primera vez que salimos de un neurólogo y nos dijo, bueno, tiene síndrome de Joubert, no sabemos qué va a pasar, que no sé qué. Y bueno, él sale y me dice, bueno, está todo bien, ¿no? Y yo decía, ¿qué? ¿No estuviste en la consulta, más o menos? Y bueno, me veía llorar y se quedaba callado. Pero le tocó también tomar el rol de papá y cuidador y proveedor y todo, callado dentro de su... Él no es muy de hablar y decirte aquí estoy, ¿no? Pero hoy que hemos salido un poco de esa burbuja, puede ser, valoro mucho lo que hace. ¿Tu familia externa? ¿Tuya, la de tu esposo? No, la familia de mi esposo nos apoyó muchísimo. Ellos son cochabambinos, viven en Cochabamba, entonces, estando un poquito lejos igual, me acuerdo que cuando llegó el diagnóstico y se enteraron, mi cuñado mandó un libro sobre el síndrome de Joubert. O sea, fue como que todos investigaron, presentes en todo el tiempo. Mis papás igual, mi mamá apoyándome dentro de la situación que podía.
estando siempre en oración con nosotros. Pero es algo que me pasa a mí y le pasa a muchas mamás que estamos con esta neurodivergencia, con este cambio, con diagnósticos y demás, que me pasa hasta el día de hoy y me cuesta mucho y creo que en su momento fue peor, que me aislé mucho y nunca pido ayuda. Creo siempre en mi cabeza entra esa vocecita de que, bueno, soy una molestia, ya no tanto, o sea, me autosaboteo, puede ser, y eso le pasa a muchas mamás, que tal vez una mamá, en el caso de la abuela, por ejemplo, mi mamá, que te puedo ayudar, pero no porque Gael se atora, no está ahora con esto, no está tomando leche bien, yo lo puedo hacer. Luego obviamente veía que no era así y nos autosaboteamos y muchas veces nos encerramos tanto que no pedimos ayuda. En el centro, ¿has visto esta característica con las mamás? 100%. ¿Qué otros síntomas has visto en el actuar de las mamás? La negación, la falta de conocimiento. Muchas veces dicen en consulta, mientras no sepa mejor, es que ya no estamos en esa etapa. Como mamás tenemos que, mientras más sepamos es mejor, porque podemos ayudar a nuestros niños. Y cada vez las mamás ahora están investigando más, pero yo siempre les digo que las fuentes de investigación no debe ser el TikTok, sino deben ser fuentes reales donde puedan comprender qué está pasando con su niño, qué significa el autismo. No todo es autismo. ¿Qué crisis está teniendo mi hijo? ¿Cuándo necesita medicación? Entonces, si entramos en este proceso de aprendizaje, podemos apoyar mucho más a nuestros niños que ignorando lo que ellos están viviendo. ¿Qué neurodivergencias ven en el centro? Todas. Absolutamente todas. Todo lo que es neurodivergencia, lo que son trastornos genéticos, patologías que tengan que ver con el sistema neurológico, infanto juvenil y adultos mayores ahora en el área de fisioterapia y terapia ocupacional. Si una mamá ve comportamientos extraños, ¿cómo puede contactarse con ustedes? Nosotros tenemos nuestras redes sociales, que son Neurosense Bolivia. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram. Y lo que yo he hecho, he instalado la consulta informativa inicial gratuita. Es conmigo. Creo que ese primer paso de alguien que realmente lo vive a diario y que es muy empático, les ayuda a las mamás a abrirse mucho más. Y podemos estar de 5 minutos a 2 horas, dependiendo lo que la mamá ese momento quiera expresarse. Esto es totalmente gratuito. Y nos ayuda muchísimo a comprender, les ayudo a entender el proceso que está pasando su niño. No es lo mismo que la vecina, la profesora, la abuela, quien sea, te diga, creo que tu hijo tiene autismo, a que realmente consultes a un profesional y le explique que el autismo, por ejemplo, en este caso, no se diagnostica con una consulta de 3 minutos, sino se diagnostica con un conjunto de profesionales. No se diagnostica al año de edad, no porque al año el niño presente algún comportamiento, no te mira a los ojos, ya tiene autismo. No es así. Entonces, es un poquito más complejo, diría yo, pero esta complejidad hace que tengamos un resultado, un diagnóstico certero, y no que hace 3 años mi hijo tenía autismo y yo ya no. O sea, el autismo se diagnostica y queda, es así. Pero tenemos muchas maneras de sobrellevarlo. Sí puede cambiar los niveles de apoyo. Sí puede cambiar, que incluso ahora se están cambiando a nivel internacional. Entonces, se van modificando de acuerdo a lo que vamos
apoyando como familia, como padres, pero también los niños van cambiando. No es lo mismo un niño que está con una neurodivergencia de 3 años, 4 años, 5 años, a 13 años tenemos. Y no es lo mismo un niño típico que no tiene, que es neurodiverso, ¿no? Que no tiene ninguna condición a los 5 años ni a los 13 años. Entonces, de la misma manera, nuestros niños neurodivergentes pues van pasando etapas. Cuando hace unos programas atrás, más o menos en el programa 7 u 8, nosotros entrevistamos a una mamá que tiene un niño neurodivergente también con autismo. Y ella nos decía que bueno, buscó cielo, mar y tierra ayuda y lo encontró. Económicamente ella no tiene, ¿no? Entonces buscó un centro de apoyo estatal o local. Entonces ella me decía internamente que lastimosamente a ese centro tiene que esperar a alguien que se termine un cupo o de grosso modo que un niño ya no vaya. Sí, yo también lo pasé. Yo pasé esa etapa. Gael tiene su carnet de discapacidad. También peregrinamos en los centros estatales. Estuvimos haciendo filas interminables. Ahí mi mamá me apoyó mucho. Hacíamos cambio de turnos para poder atenderlo en los hospitales públicos. El proceso del carnet de discapacidad nos duró más o menos un año, entre las filas y todo lo que teníamos que hacer. Lo anoté a mi hijo en el centro estatal para poder iniciar las terapias, porque en este mundo queremos hacer muchas cosas por nuestros niños, pero muchas veces no hay bolsillo que aguante. Entonces hay que buscar las maneras posibles. Nuestra prioridad era fisioterapia en ese momento, pero él necesitaba fonoaudiología, terapia ocupacional, necesitaba muchas cosas. Entonces nos anotamos para el área de fonoaudiología en un centro estatal y bueno, después de un año, como decís, me llamaron porque allá se había habilitado un cupo. Lo tomamos y lo tuvimos durante un tiempo nada más, porque luego ya entraba otro niño. Entonces una terapia así no es constante y no es certera al 100% para nuestros hijos, ¿no? Y en el centro has englomerado todo. En el centro tengo todo, porque ante la necesidad de mi hijo, hemos creado un equipo de profesionales hermoso. Amo a mi equipo, somos muy empáticos. El objetivo principal de Neurosense es ayudar. Somos un centro privado, pagamos luz, pagamos agua, pagamos sueldos. Hay muchas cosas que se deben solventar, pero nuestro principal objetivo no es ganar dinero de esto, sino ayudar. Gael es un paciente más, Gael también paga. Eso ayuda mucho a los profesionales dentro de sus sueldos para poder solventar también económicamente y ellos sigan tratando de apoyarnos. Pero también tenemos un servicio de becas dentro de nuestras posibilidades, que ese fue también otro punto que a mí me costó un montón, porque el que ahí me frenaba es mi esposo. Me decía, ese niño ya estamos bien, no podemos más, nos vamos a salir del presupuesto. Entonces al principio sí costó mucho. Tenemos un programa de becas, tenemos un programa de ayuda también donde a nivel socioeconómico, dependiendo de lo que necesiten los niños, hablamos con el profesional encargado, bajamos el costo, le ofrecemos servicios a cuotas. La primera consulta que es conmigo que te mencionaba, nos ponemos sobre la mesa con qué empezar y cómo ir avanzando. No es lo mismo que te digan, aquí está el bosque y tenés que cruzarlo, a que te digan, mira, por este camino vamos a empezar. Entonces nos organizamos, conocemos al niño y le digo a los papás, vamos a empezar por esto y luego vamos a ir avanzando de acuerdo a lo que vamos necesitando. Entonces eso hace mucho más llevadero la neurodivergencia. Te pueden contactar al centro mamás que no saben que sus hijos son neurodivergentes
y mamás que ya saben que sus hijos son neurodivergentes. Sí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, porque muchas veces nos ha tocado hacer diagnósticos integrales donde simplemente, digo simplemente porque salimos de la duda de donde no tenía ninguna condición y era un tema diferente. Y también donde hemos logrado determinar el diagnóstico y también apoyar. Tenemos también, aparte de eso, todas las mamás que están en el centro, una vez al mes de manera online, porque al principio era presencial, pero nos dimos cuenta que somos mamás demasiado ocupadas. Entonces, de manera online, gratuito, tienen asesoramiento psicológico. Entonces, entramos todas en una sesión con la psicóloga y escuchar nuestras experiencias guiadas por la psicóloga. Entro yo como paciente también ahí, es hermoso, porque también esto motiva a las nuevas mamis que están empezando este mundo a que ver, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un niño de 5 años, pero entra una mami que tiene un adolescente de 13 años y digo, mira, esto puedo tomarlo cuando me toque, sí, ok, se puede, es difícil, pero estamos en este proceso, hay que ir avanzando. Y bueno, también tenemos el caso de neurodivergentes que de adultos también se han dado cuenta que tenían alguna neurodivergencia muy poco estudiada en su momento, ¿no? Pero ahora, quizás por esto es que me pasaba esto y esto, ¿no? Así que también vemos eso. ¿Cuán importante crees que que la mamá y el papá y los hijos como familia lleven terapia psicológica para apoyar al integrante que es neurodivergente? ¿Y cuán importante crees que la mamá y el papá tienen que tener conocimiento? Porque creo que el conocimiento sobre esa neurodivergencia se tiene que reflejar también al entorno de la familia, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante, pero como te digo, uno como mamá prioriza la necesidad de tu hijo. Entonces, si tu hijo necesita muchas terapias, agregarte una terapia a vos que crees que no es necesaria, pero aunque sí lo es mucho, por eso tenemos este apoyo psicológico gratuito, no lo hacen. No lo hacen los papás porque implica más dinero, entonces muchas cosas. Por eso siempre el conocimiento es clave. Es entender qué está pasando a tu hijo. No todo es autismo, tenemos TDAH, tenemos trastornos del lenguaje, tenemos un montón de neurodivergencias, no todo es autismo. Entonces es clave identificar qué es lo que está pasando a tu hijo en ese momento para poder ayudarlo. Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención ahora que lo vemos mucho, por ejemplo, son estas crisis sensoriales, quizás el sonido les molesta y salir a la calle se vuelve un martirio, un show, la gente te juzga, te mira, ¿qué está pasando ese niño malcriado? Entonces preferimos aislarnos. Yo hoy, con Gael, le doy su espacio a mi hijo. Si nos invitan a algún cumpleaños, no voy, si es que veo que hay mucho sonido, porque no es gratificante para él. Aunque él tiene sus audífonos de aislantes de sonido, hay momentos que él no tolera y no puedo yo obligar a él que esté ahí, porque para mí sería hermoso que él disfrute el cumpleaños. Pero no. Y aprendí que no. Entonces, esas cosas y esos puntos hacen más llevadero este momento, entender e ir viviendo cada etapa con tu hijo también. ¿Qué consejos le da a las mamás que están en negación? Busquen ayuda. No siempre van a tomar la decisión de buscar ayuda, pero pueden empezar conociendo más sobre lo que está pasando con sus hijos. No se aferren a un solo comentario de, como te decía antes, de que alguien me dijo que la profesora o alguien que pudo notar. Podemos llamarlo como señales de alarma, pero no autodiagnostiquemos a nosotros o a nuestros hijos. Creo que lo principal es que los buenos profesionales se encarguen de ello. Y si la primera
El primer síntoma o algo raro que notes en tu niño, busca ayuda. Busca ayuda de alguna manera. Vas a encontrar algo que te llame, que te haya llamado la atención. Por ejemplo, el que los niños no hablen, que tengan un retraso del lenguaje, un trastorno del lenguaje, es una de las señales más comunes ahora de alarma. Y no significa que tengan autismo. Cuando indagamos en la consulta, puede ser un niño que mamá y papá trabajan y están 24 horas en una pantalla. Entonces, si empezamos a estimular a ese niño, no necesito que vaya todos los días al centro. Necesito enseñarle a la mamá cómo estimular. Necesito enseñarle a la mamá cómo quitar pantalla, cómo empezar a que el niño juegue y cómo el terapeuta pueda trabajar y la mamá aprenda porque entra a la sesión y aprende. Cuando empiezan a decir las primeras palabras, es un momento hermoso porque te das cuenta de que no es autismo. Tenemos otras cosas y no caigamos en que un panorama terrorífico se nos viene al empezar. Puede ser, como me tocó a mí. Me tocó un panorama bastante difícil y fuerte. Pero aquí estoy igual. Y mi principal arma es el conocimiento para poder ayudar a mi hijo. Ahorita nos enfocamos en la mamá. Sí. Sabemos que el papá es importante porque es la figura paterna, la figura de seguridad, etc. Pero ¿por qué crees que la figura materna es más importante aún en un niño que es neurodivergente? Porque en un inicio el niño tiene su lugar seguro y su primer lugar seguro es la mamá, si está presente. Tenemos casos también en el centro donde mamás ausentes y el papá también se hace cargo y el papá toma el rol de mamá. Y tenemos casos en el centro donde hay abuelitos que tomaron el rol y están presentes en la vida de sus niños. Y tenemos el caso de cuidadores, gente hermosísima de corazón, que uno no cree que existe, pero existen, que han tomado el rol, han adoptado niños con alguna condición para poder ayudarlo. Entonces tenemos muchos roles donde la mayoría siempre es la mamá que materna, que cuida, que está ahí, pero también hay papás, cuidadores, abuelitos, familias que toman este papel, hermanas mayores, también hermanos mayores, que apoyan muchísimo, que es un rol muy importante dentro de todo este conocimiento. Ahora, Claudia, para finalizar, tú me decías que ustedes apoyan en función a becas también, ¿no? ¿Cómo podemos motivar a la sociedad? ¿O cómo podemos contactarte? ¿Cuál es el proceso para hacer un apoyo en becas? Nosotros tenemos la primera consulta, como te digo, gratuita. Aprovechando que tu programa sale en provincia, tratamos que los fines de semana sean exclusivos los sábados y demás para los que puedan venir a provincia, o nos organizamos para que puedan estar una semana acá y poder dar todo el asesoramiento que necesitan. Entonces, conocemos el caso y conversamos con los papás, pero esto se hace previo, ¿no? De acuerdo a lo que vamos viendo o manejando. Tenemos como un cuestionario para poder ir viendo, para poder organizarnos, más un tema administrativo en ese sentido. Yo no lo manejo, soy un cero a la izquierda con los números. Mi esposo es el encargado de eso y la parte contadora. Pero si por mí fuera, obviamente tuviéramos todos becados y todos. Es diferente en ese punto. Pero también tenemos un servicio que ha llegado a través de gente hermosa y de corazón que quiere aportar, por ejemplo, para el Día del Niño, por ejemplo. Hubo un caso de una amiga que me dice, mira, yo voy a vender galletas y todo lo recaudado quiero pagarle el tratamiento a uno de los niños. Entonces yo directamente contrato a la señora, a mi amiga en este caso, con la mamá del niño y le digo, mire, esta tenda se le da sus comprobantes y tiene su mes pagado o lo que haya pagado de sus terapias. Y eso solamente se les paga a los terapeutas. Ahora, vamos a suponer que, no sé, Juan Pablo y María nos están viendo
Dicen, nosotros queremos becar a un niño. Ellos eligen el monto mensual. Nosotros le damos las opciones, tenemos montos mensuales, tenemos de acuerdo a lo que necesita el niño. Por ejemplo, un niño que tiene parálisis cerebral necesita, por ejemplo, mucha fisioterapia. Entonces tenemos un monto que va por día, va por semana, va por mes, va por tratamiento completo, hasta 6 meses y demás. Son niños que necesitan mucha fisioterapia durante toda su vida. Entonces, si alguien desea colaborarnos y decir, bueno, quiero apoyar a un niño con este monto, y mayormente te dicen quién necesita más, y ahí tenemos los perfiles que están necesitando. En este caso, por ejemplo, niños que están con cuidadores abuelitos o que realmente han dejado la terapia por falta de recursos económicos, que conocemos que nos pasa mucho, que conocemos que te queda un mesecito más para poder ya realmente ayudarte un poquito más y que has avanzado un montón, pero los papás no tienen el dinero. Entonces, si tal vez alguien conoce esa historia como la conocemos nosotros, quiere aportar en ese tiempo de terapia, pues ahí estamos. Nosotros manejamos costos muy económicos. En realidad es uno de los costos más económicos que hay acá en Santa Cruz. Entonces, ayuda mucho. Creen que es caro, sí. Al tener muchas terapias se va haciendo un monto considerable, pero como te digo, hay vías de poder ayudar. ¿Dónde los contactan? Dirección, teléfono. Estamos ubicados en la zona norte, en el cuarto anillo de la avenida Banzer. El número es 763-54100. Ese es mi número personal. El que guste puede comunicarse, o al 7310-61, que es el número de mi secretaria. Cualquier cosa, están los números en las redes sociales como Neurosense Bolivia, en Facebook, Instagram y en TikTok. Entonces, a través de sus mensajes estamos pendientes, nos pueden escribir y estamos prestos para poder ayudarlos, siempre y cuando tengan una predisposición muy empática, muy del corazón. Estamos abiertos para que puedan colaborar a otros niños. Claudia, para finalizar, ¿qué consejos le das a esas mamás que te han escuchado todo el programa y que se han identificado contigo, sea porque el hijo o la hija tiene el mismo síndrome o alguna neurodivergencia? Bueno, si creen que su hijo tiene el síndrome de Joubert, por favor, contáctenme. Aunque mi hijo es el único aquí en Bolivia, he movido el mundo para él. Estamos inscritos a nivel internacional en todo lo que podríamos conocer. Entonces sería de muchísima ayuda para esos papás que no empezarían de cero, sino que podría yo encaminarlos en lo que es esto, que obviamente no lo saben los profesionales porque es una enfermedad muy rara. Y para los casos de las mamis que tienen un niño neurodivergente, de las que ya están en el camino y las que están notando sus primeras señales, búsquennos, ayúdennos. Si están en provincias, vean la manera de contactar a algún profesional cercano que los pueda colaborar. Aprendan como padres. No dejen pasar mucho tiempo para que el proceso escolar no se retrase, que es ahí donde entramos en otro choque como papás neurodivergentes, sino poder darle las herramientas necesarias a nuestros hijos, que como papás, mamás, cuidadores, necesitamos dárselas a nuestros niños para más adelante. No somos eternos. Entonces, al buscar ayuda y al poder darle estas herramientas a nuestros niños, podemos hacer más. Otra cosita también es que hay madres hermosas. Tenemos la Fundación de Autismo, donde están metidas en las leyes, donde están apoyando desde otro punto y están moviendo muchas cosas, que te asesoran, que te dan servicio, están con nosotros también. En la parte del autismo tenemos también Mamás Unidas por el TDAH, tenemos comunidades que estamos prestas para apoyar, tenemos una comunidad hermosa que son los niños del síndrome de Down, los papás unidos por el síndrome de Down, que fueron los primeros que a mí me acogieron. Entonces se ayudan mutuamente, te ayudan, te asesoran, conoces otros casos. Entonces la negación va a pasar, la negación que tome su pulso, el tiempo que tenga que tomar, pero salgamos de eso para poder ayudar a nuestros niños.
Gracias, Claudita. Gracias por mostrarnos, por enseñarnos tu testimonio de vida y por sobre todo mostrarnos que tenemos que luchar por nuestros hijos. Porque si nos encerramos en el victimitis, no solo nos vamos a perjudicar nosotras como mamás, física, emocional y espiritualmente, sino a ese niño, a esa niña que está dependiendo de nosotros. Claro que sí. Empatía también a la población, ¿no? Aprovechando empatía de que si ven un niño en la calle que llora, que grita, no siempre es que sea malcriado. La mami también está sufriendo un proceso interno, los papis, no juzguemos sin saber, no demos opiniones a la ligera. Una mamá que está pasando por esto, créanme, ha leído mucho, ha visto mucho, quizás necesitaba esa ayuda, ese consejo, más que todo. ¿Qué necesitas? Aquí estoy, en vez de que tu hijo es un malcriado, que una cosa. Entonces, mucha empatía. El mundo está cambiando. Sí. Y dentro de todo esto necesitamos más amor, necesitamos más cuidados como familias y apoyar y crear o educar niños que sean inclusivos. Y eso lo he visto y lo he reflejado en mis hijos, por ejemplo. Entonces, también podemos hacerlo. Gracias, Claudita. Y Gracias. bueno, si usted quiere ser un padrino, quiere ayudar con becas, por favor, contáctese a los números que Claudia mencionó para poder dar más que un granito de arena, amor a aquellos niños y a aquellos papás que están necesitando de la ayuda. Gracias nuevamente, Claudita. Y bueno, esto fue Aunque Pique, las cosas como son. Nos vemos este miércoles en Radio Transmundial a las 7 de la noche y en nuestras redes sociales. Chao.